Muito bom dia, sou Raquel Medeiros, venho do Governo dos Açores e tenho o privilégio de vir moderar esta sessão. Soluções e Ferramentas 1. Vamos ter 3 apresentações super interessantes. Vamos começar com GV Suite, plataforma integral em software livre para IDEs e sua integração com Elastic, de Álvaro Anguis. Depois vamos ter uma apresentação da Joana Simões da Geocat sobre o Geocat Live e por fim vamos ter uma apresentação sobre o Genoid, não sei como é que se diz, Genoid, generador de nodos IDE do Agostinho Vilares. Boa sorte, são 15 minutos e pode-se começar. Obrigado. Buenos días, buen día a todos y a todas. Bueno, como ha comentado la moderadora, yo os voy a hablar de la suite GeoBasic. Antes que nada, para que nos conozcáis un poquito y de forma muy rápida, porque os quiero contar muchas cosas, voy a decir quién somos. Somos una asociación nacida en el 2010, compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas y apoyada también por entidades no empresariales como institutos geográficos, universidades, administraciones públicas, que tenemos como objetivo, por un lado, desarrollar tecnologías de geomática libre y, por otro, llevar los valores del software libre también al mundo empresarial, al mundo del negocio. Bueno, y ahí veis que tenemos, pese a ser muy jóvenes, pues clientes en más de 30 países. Una manera de ver el impacto que ha tenido esta asociación es los premios que hemos recibido. No los voy a comentar todos, simplemente decir que la última vez que estuvimos aquí en Lisboa fue cuando nos dieron el premio al software libre, al proyecto de software libre más importante de Europa. Y para que veáis que no me invento todo esto, que podría, pues unas fotos en las que varios compañeros estamos recogiendo galardones. Algunas de las entidades para las que hemos puesto en marcha proyectos. Esto es otra forma de ver que la Asociación GeoBasic es una asociación internacional en la cual, y aprovecho por ser alguna empresa portuguesa, puede entrar cualquier empresa que siga los valores de colaboración, conocimiento compartido y solidaridad propios del software libre. Y vamos a contaros ya rápidamente también la suite GeoBasic porque hay mucho que contar. Como veis, lo he subtitulado Software Libre Profesional porque una de las diferencias que hay respecto a otros proyectos de software libre es que detrás hay una asociación que ofrece servicios profesionales y que garantiza la sostenibilidad del proyecto. La suite GeoBasic realmente es un catálogo de soluciones. Hay soluciones que serían generales o lo que podríamos llamar horizontales, como las que veis en naranja, y selecciones verticales o sectoriales. Dentro de las horizontales, la más conocida, porque fue con la que empezó todo esto, es el SIG de escritorio, GeoBasic Desktop o GeoBasic Desktop, que es un sistema pues muy completo, con todo tipo de extensiones para análisis en 3D, geoprocesamiento, que además puedes enlazar con librerías de geoestadística, etcétera. GeoBasic Online, que es en lo que más me voy a detener en mi presentación, la solución para infraestructura de datos espaciales, y estando en la Argide pues es lo que toca. Y luego también GeoBasic Mobile y GeoPaparazzi, que son dos aplicaciones con la misma base tecnológica, que al final pues bueno, es un SIG para trabajo de campo. Sería llevarnos nuestro SIG móvil para la toma de datos en campo y también os contaré un poquito sobre ello. Y luego dentro de las soluciones verticales, simplemente porque lo sepáis, tenemos una aplicación para gestión del inventario y conservación de carreteras que tiene componentes tanto de escritorio como móvil como online, y exactamente igual pasa con GeoBasic Crime, que es el último producto o solución que hemos lanzado, que es una plataforma para análisis del delito y todo lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana. GeoBasic Educa es una versión ligera de GeoBasic Desktop que se utiliza para educación y que, por ejemplo, está implantada en todos los colegios de Uruguay. Y es un poco la filosofía que tenemos. Cuando de un proyecto podemos sacar un producto, pues lo sacamos en software libre y dentro de la dinámica colaborativa de la asociación. Bueno, los componentes de un SIG, aunque realmente todo entraría dentro de una infraestructura de datos espaciales, cuando nos hablan de todo esto, pues solemos asociar infraestructura de datos espaciales más con la base de datos espacial, el servidor de mapas, los geoportales, el catálogo, el nomenclator, luego el SIG de escritorio, con lo que empezó todo esto de la gestión de información geográfica con la informática, y las aplicaciones móviles. Pues bien, los componentes de la suite que presentaba antes, que equivaldrían a estos componentes de un sistema de información geográfica, serían GeoBasic Online, Desktop y Mobile. Teniendo en cuenta que son todos soluciones en software libre, ahora veremos las licencias, que son interoperables,
soportan todo tipo de estándares OGC, ISO y demás, habidos y por haber. Es una solución integral, esto es bastante importante. Entre ellas hay herramientas que permiten la integración. Por ejemplo, podemos pasar un proyecto de GBSIP Desktop a GBSIP Mobile y llevárnoslo a campo. Podemos volcar un proyecto de GBSIP Mobile a desktop y tener automáticamente generadas todas las capas con fotografías, etcétera, que hayamos tomado. Podemos generar formularios en GBSIP Online para hacer encuestas con GBSIP Mobile. Podemos generar también esos formularios con GBSIP Desktop. Y cada vez se van a ir integrando más todas estas componentes, con lo cual podemos utilizarlas por separado, pero en conjunto todavía son más potentes. Y luego, además de integral, es integrable, es decir, se puede integrar con otro tipo de aplicaciones. Nosotros hemos montado proyectos en los que está integrado, por ejemplo, GBSIP Online con gestor de expedientes, en los que están integrados con gestores documentales, en los que se integra con aplicaciones de BI, de inteligencia de negocio, porque también es algo que creo que todos tenemos que tener en cuenta. La gestión de la información geográfica ha abierto las puertas y se va mucho más allá de lo que es la geomática. Actualmente, prácticamente todas las soluciones informáticas modernas tienen una componente geo, con lo cual tenemos que tener nuestros sistemas preparados para integrarnos con todo ese tipo de soluciones. Bueno, como decía, ahí lo tenéis en un dibujito, está integrada. Ahí tenéis las licencias, GBSIP Desktop es GPL3, GBSIP Mobile también, y GBSIP Online es AGPL, que es la llamada también AFERO, que es el equivalente a la GPL para servicios web. ¿Vale? Y con soporte profesional, que eso, como comentaba, es algo bastante decisivo cuando una administración quiere apostar por este tipo de tecnologías. Bueno, GBSIP Online, una plataforma integral para implantación de una IDE. Realmente lo que contiene son todos los componentes típicos de una infraestructura de datos espaciales: servidor de catálogo, GeoNetwork, base de datos espaciales, PostGIS, servidor de mapas GeoServer, para cliente 3D utilizamos WorldWind de la NASA, etcétera. Y eso lo hemos revestido de unas herramientas de administración que hacen muy fácil gestionar este tipo de aplicaciones. Para que os hagáis una idea, uno de los últimos proyectos que hemos implantado en Argentina, que es para cuerpos de seguridad y para análisis del delito, los usuarios finales son psicólogos y sociólogos y están administrando la infraestructura de datos espaciales, por lo cual son herramientas bastante sencillas, ¿vale? Y es muy rápido de implantar porque ya está hecho, con lo cual ya lo tenemos hecho. Al final se trata de configurar, adaptar, ver las necesidades propias del cliente, la guía de estilo y poco más. Casi podríamos implantar una infraestructura de datos espaciales de una semana a otra, ¿vale? ¿Por qué sacamos este producto? Por un lado, porque teníamos experiencia, llevábamos muchos años haciendo proyectos de infraestructura de datos espaciales, algunos muy grandes, como el que hicimos para Petróleos de Venezuela. Os podéis imaginar lo que es gestionar la información geográfica de una petrolera, y ya teníamos una serie de desarrollos que nos permitían tener un producto, que es la filosofía de la asociación. Y luego, por otro lado, veíamos que, bueno, aquí en las GIDE al final nos juntamos más o menos siempre los mismos. Están los institutos cartográficos o geográficos de muchos sitios, pero más allá de eso hay una escasez de infraestructura de datos espaciales cuando todo nos dice que es el sistema idóneo para gestionar la información geográfica. ¿Por qué? En nuestro análisis, y por ejemplo a nivel local es bastante significativo, a nivel ayuntamientos que tienen implantada su IDE, quitado los 4 grandes, no encontramos. Pues dentro de nuestro análisis, por un lado veíamos que las soluciones que había, casi todas eran privativas, con lo cual generan una dependencia tecnológica. Hoy día cada vez más la legislación, tanto a nivel estatal como de las distintas comunidades autónomas, va orientada hacia el uso y la optimización de recursos por el software libre, no solo en España, en muchos países. Eran productos caros, muy caros, las licencias pues, de ArcGIS Server, etcétera, ya las conocéis todos, y además con lo que nosotros llamamos hipoteca, es decir, te comprometes además a tener que pagar todos los años, con lo cual estás comprometiendo el presupuesto no solo actual, sino futuro. Y además muchas soluciones, incluso algunas de las que utilizaban software libre, estaban plagadas de restricciones. Según el número de usuarios, descargas, capas de información, tú pagas más. Con lo cual, si tú montas una infraestructura de datos espaciales y, oye, es eficiente, es útil y tiene éxito, estás comprometiendo también tus recursos, ¿vale? Vas a tener un problema. Y aparte de toda esta parte de independencia tecnológica, soberanía y economía, estaba la complejidad.
al final, para montar una infraestructura de datos espaciales en un cliente, luego tenían que tener personal que supiera administrar servidores de catálogos, servidores de mapas. No es fácil, no es fácil. A nivel de ayuntamiento muchas veces lo que te encuentras es que hay un arquitecto, no hay nada más. Con lo cual buscamos cambiar esos problemas por soluciones. Independencia tecnológica asegurada, entrega de todo el código fuente y documentación al cliente, solución económica. No cobramos por desarrollar nada nuevo, solo cobramos por los servicios de implantación, configuración y si se quiere algún desarrollo adicional. No hay ningún tipo de hipoteca ni mantenimiento anual, no hay ningún tipo de restricción. Ya decía que es la licencia más libre de todas las posibles. Puedes generar todo tipo de geoportales que quieras sin limitaciones, es multidispositivo, muy rápido de implantar, muy fácil de usar y además se oferta como servicio o si lo quieres implantar en tus instalaciones, con lo cual, bueno, pues también cubres todas las necesidades. Ahí veis algunas herramientas y algunas capturas de la parte de visualización. No descubro nada nuevo, todas las herramientas típicas de un visor de mapas están. Edición alfanumérica, si tienes permisos para ello puedes editar tanto la parte alfanumérica como la parte gráfica. Puedes consultar atributos alfanuméricos, hacer filtrados, zoom las selecciones, búsquedas. Puedes, por ejemplo, como comentaron ayer en alguna ponencia, a la hora de imprimir, definirte distintas plantillas con distintas resoluciones, con rotación, muy completo en toda esta parte. También hubo ayer una sesión de ponencia sobre el tema 3D. Es una IDE 2D y 3D, por esto nos dieron un premio en la NASA por la integración de WorldWin. Las IDEs 3D se pueden montar perfectamente. La parte de administración, que le peguéis un vistazo, pues un estilo tipo un WordPress, con en la parte izquierda menús para gestionar los usuarios, los servicios, la simbología y lo que llamamos proyectos, que son los geoportales. Cuando tienes esto implantado y tienes tus capas subidas en tu PostGIS y demás y servicios externos que quieres usar, montar un geoportal, y es tal cual, cuesta menos de un minuto. Simplemente vamos a definir la extensión que queremos, qué capas y qué permisos van a tener ese geoportal en cuanto a consulta o otro tipo de herramientas. Algunas novedades que hemos incluido para los que ya conocéis Geobasic Online: el plugin SaveFolder, que nos permite definir un directorio de datos con saves y automáticamente se van volcando bien periódicamente o bien de forma manual según lo definamos en Geobasic Online, con lo cual, pues bueno, esto para algunos proyectos que había entidades, en este caso policía judicial, que todas las noches actualizaba sus datos, lo hacía así, directamente, sin utilizar las herramientas de administración. Otro plugin para volcado de hojas de cálculo y CSV directamente a Geobasic Online. Este, por ejemplo, está hecho para la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España, para el control de alertas, ¿vale? Soporte de datos temporales, bien sea en un momento concreto, bien en un rango. La parte de escritorio la conocéis todos seguro, es un sitio de escritorio que funciona en Windows, Linux y Mac, disponible en más de 30 idiomas, se usa en más de 160 países y ha evolucionado mucho en los 2 últimos años. Dentro de unas semanitas vamos a sacar la versión 2.4 y os animo a todos a probarla porque tiene cerca de 100 novedades, o sea que está creciendo y mucho. La parte móvil, el SIG para toma de datos en campo, voy muy rápido porque quedan muy pocos minutos, funciona sobre Android y bueno, un SIG para toma de datos en campo, como decía, que podemos integrar con el resto de soluciones, podemos importar y exportar un montón de formatos, integra SpatialLite, con lo cual es muy eficiente para todo tipo de toma de datos vectoriales. Lo que veis en la imagen central son formularios que se han generado en el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, que está utilizando nuestra suite para toma de datos. Y es muy interesante porque lo que tenemos no es un SIG solo, sino tenemos un generador de aplicaciones de toma de datos. Simplemente vamos a generar nuestros formularios y en cuestión de minutos tenemos. Bueno, concluyendo, tenemos software libre, potente, desarrollado por una asociación internacional, usado en todo el mundo, con soporte profesional y muy importante, en constante evolución. Casi cada semana estamos implantando un proyecto nuevo. Casos de uso, de forma muy rápida en estos 2 últimos minutos, para que veáis un poco de todo. Una entidad supranacional, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Se implantó Geobasic Online para toda la gestión de proyectos de restauración de paisajes rurales. Nacional, Secretaría de Turismo de México, para la gestión de todos los recursos turísticos del país.
más cercana. La infraestructura de datos espaciales de conservación preventiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ahora vamos a implantar un segundo nodo para todo el tema del patrimonio industrial. Ayuntamiento de la Puebla de Valbona. Esta es muy interesante, la podéis consultar online porque es un ayuntamiento relativamente pequeño, 25.000 habitantes, y tiene geoportales de todo tipo y además ha hecho todo el inventario municipal con la parte móvil, alumbrado, fuentes, bancos, etcétera. Está enlazado con gestores de expedientes también. Esta solución para una empresa privada, que no todo sea público, Grupo Aguas de Valencia, ahora Global Omnium. Lo que han hecho es generar un geoportal por cada uno de sus más de 300 clientes, que son municipios, dándoles acceso a toda la cartografía del ciclo integral del agua, abastecimiento, saneamiento y riego. Consorcio Provincial de Bomberos para emergencias. Me acuerdo que hace muchos años escuché a alguien de Naciones Unidas decir que el software libre no servía para proyectos en los que hay que salvar vidas. Pues bueno, ahí os enseño uno de ellos, Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Os he contado lo de Protección Civil, y este último que estamos trabajando todavía no está finalizado, es para la Generalitat Valenciana, para Consellería de Agricultura, y tiene que ver con la declaración gráfica para la petición de subvenciones para la Unión Europea, con el desarrollo de un montón de herramientas, como veis ahí, para controlar solapes, etcétera, en cuanto a recintos agrícolas. Y con esto acabo. He ido rápido, espero que se me haya entendido bien. Ahí tenéis donde podéis contactarnos, encontrarnos, y para cualquier cosa, pues bueno, estos días, durante el día de hoy voy a estar por aquí y os puedo aclarar cualquier pregunta que no conteste ahora. Muchas gracias. Muito obrigada, Álvaro. Temos tempo para questões, 5 minutos. Se alguém tem questões para colocar, diga, por favor. En uno de los esquemas que eran de Aguas de Valencia, yo creo, que estaba ligado a FME. Sí. Bueno, aquí Aguas de Valencia utiliza para toda la gestión de su red, utiliza Smartware. Entonces, bueno, Smartware es un software bastante cerrado. Entonces, para el volcado de... sí, exacto. Para el volcado de los datos a GeoBasic Online, lo que utilizamos FME, claro, para la transformación y poder utilizar... bueno, hay un volcado periódico de todas las noches, y además se puede hacer automático de toda la información. La red con el Smartware, exacto. La conversión para la publicación. Y la publicación se hace con GeoBasic Online. Luego, es interesante en este proyecto, por ejemplo, cada ayuntamiento no se valida a nivel de GeoBasic Online, sino cuando entra en el sistema operativo, automáticamente se produce la validación de todas las aplicaciones que tienen, entre ellas GeoBasic Online. Sí. Quería preguntar si existe alguna forma de publicar directamente de GeoBasic Desktop a GeoBasic Online. Si hay como una... Todavía no, pero, lo tenemos pendiente entre las cosas. GeoBasic Online tiene escasamente un año, o sea que sí. Tiene muy poquito. Sí. ¿Con? ¿Perdona? Con SAP, vale. De lo segundo no hemos hecho todavía ninguno, aunque sí que hicimos una evaluación porque estaba interesado una institución que gestionaba ferrocarriles, con lo cual lo tenemos evaluado y se podría realizar, pero no tenemos un caso de uso. Gestión documental, por ejemplo, el Ayuntamiento de Benicarló, que es un municipio de la Comunidad Valenciana, se hizo la implantación de su IDE con GeoBasic Online, GeoBasic Mobile para tema de inventario, y enlazado con gestor documental, en este caso con Alfresco. Ellos les interesaba sobre todo por toda la parte de urbanismo, toda la documentación de urbanismo, relacionarla con cada uno de los objetos geográficos. Vale, pues muchas gracias. Agora vamos ter a apresentação da Joana, da Geocat, que vai falar sobre o Geocat Live.
Olá, bom dia, buenos dias. Eu vou-vos falar então aqui sobre o Geocat Live. E antes de mais queria só dar umas breves palavras sobre o Geocat, que é a empresa onde eu trabalho, que é uma pequena empresa holandesa e que está envolvida tanto no tema das infraestruturas de dados espaciais e que está muito envolvida no que é a comunidade OSGeo e GSDI, portanto, comunidades relacionadas com as IDEs. Temos vários clientes por todo o mundo. Né? Este é o exemplo de alguns clientes na Europa a quem nós ajudamos a montar ou a atualizar as suas infraestruturas de dados espaciais. E a maior parte deles usam o software GeoNetwork. Agora eu queria começar por vos contar uma história que explica um pouco qual é que é a motivação para o desenvolvimento do Geocat Live e com a qual eu penso que algumas pessoas aqui se poderão identificar. Portanto, trata-se de uma pessoa que trabalha numa organização local e que tem de lidar com informação geográfica do tipo ambiental. O slide está um bocadinho cortado, mas acho que não há problema. Portanto, existem vários desafios relacionados com esta atividade. Um deles poderá ser a acessibilidade dos dados, não só dentro da própria organização, como na região, no país e inclusivamente na Europa. Outro desafio poderá ser justamente permitir a reciclagem desses dados, a utilização desses dados para construir outros produtos ou serviços. E depois temos um desafio que eu considero colateral, que poderia ser a obrigatoriedade de implementar a diretiva Inspire. Eu digo colateral porque, no fundo, os outros dois desafios, tanto a acessibilidade dos dados e a possibilidade de reutilizá-los, no fundo, são duas das motivações que estão por detrás da diretiva Inspire e é importante não perdermos isso de vista, que seja um pouco mais do que uma obrigação. Existem problemas associados a estes desafios, portanto, podem ser a falta de orçamento para contratar pessoas, para comprar software, pouco tempo disponível para aprender a trabalhar com novas ferramentas, a falta de pessoal especializado, que também está relacionado com os outros dois, de certa forma. E também podem haver algumas restrições do tipo logístico. Por exemplo, existe um firewall nessa organização que não permite publicar dados diretamente na internet ou um departamento de informática com o qual é preciso negociar para poder publicar novos serviços. Portanto, todos estes tipos de impedimentos podem criar alguma dificuldade para abordar aqueles desafios. E, no fundo, o Geocat Live é uma solução que está pensada justamente para responder a estes problemas e está pensada para ser uma solução do tipo chave na mão ou, como eu vou explicar ainda mais à frente, pode ser ainda um pouco mais do que chave na mão. Portanto, no fundo, o Geocat Live é uma infraestrutura de dados espaciais como serviço que funciona mediante um modelo de subscrições e tem todas as componentes da stack de uma ideia que podem ver ali. É baseado em software livre e, para além destes elementos essenciais da base de dados, o servidor de mapas, o catálogo, temos também uns serviços complementares, que é, por exemplo, a monitorização. Portanto, saber que tudo funciona bem, ter alertas no caso de haver algum problema e os backups também, eventualmente, poderiam ser usados numa situação complicada em que tivéssemos de resgatar os dados. E, no fundo, as ideias são complexas. Isto passa-se porque têm muitas funcionalidades, portanto, nós não queremos simplificá-las, mas queremos abstrair o utilizador dessa complexidade. E, portanto, foi esse o objetivo do Geocat Live. Como é que nós fazemos isto? Basicamente assentando em três pilares. Um é a utilização da software livre, o outro é a utilização de standards comuns da indústria e o uso de tecnologias de virtualização.
cloud. Agora, sobre o software livre, não vou falar muito, em vez disso vou-vos convidar a irem ao SACI, que vai decorrer no Porto na próxima semana, e que é justamente sobre este tema. Mas de uma forma muito rápida, gostava de frisar estas características que eu considero importantes. Uma é que tende a ter mais qualidade do que o código proprietário, e isto porque existem mais olhos sobre o código. Portanto, naturalmente existe um maior controle de qualidade. Também tende a evoluir mais rapidamente porque há uma comunidade que desenvolve este software, portanto, tipicamente os bugs são arranjados de forma mais rápida, há upgrades mais frequentes, etc. Exatamente porque tem uma comunidade por detrás, também tende a ter mais documentação, não só a documentação formal, como mailing lists, fóruns, posts no Stack Overflow, etc. E, finalmente, uma característica que eu creio que é muito importante, que é que não existe o perigo de ser descontinuado. Portanto, nós já temos vários exemplos de softwares que foram iniciados por uma determinada entidade. Esta entidade, a certa altura, anuncia que vai descontinuar e, rapidamente, se o software realmente é usado, realmente há outras pessoas na comunidade que pegam e continuam a desenvolver. Portanto, há esta garantia de que não vai desaparecer. E eu creio que isto é muito importante. Em relação aos standards, no nosso caso da informação geográfica, são relevantes estes dois, portanto, o ISO, a partir do qual é criado o INSPIRE, e os do Open Geospatial Consortium, que tratam da interoperabilidade entre dados e serviços. E, portanto, estes são standards que nós implementamos na nossa ideia, à parte de outros standards que não são especificamente geográficos, mas que têm a ver com dados e serviços na internet. A parte de virtualização é uma parte muito importante do nosso sistema. Só para dizer, sem entrar em muitos detalhes, só para dizer que o facto de usarmos a automatização, portanto o scripting da infraestrutura, permite-nos muito rapidamente criar um servidor com todo o software instalado e configurado, posso dizer em questão de minutos, e com menos erros, porque como é um processo automático, que está standardizado, menos sujeito a erros. O facto de que é um processo repetível e que podemos fazê-lo em escala repercute em menos custos para nós e como provedores, e eventualmente em menos custos também para o utilizador. E finalmente o facto de usarmos arquiteturas na cloud, podemos usar padrões que permitem, por exemplo, como a tolerância aos falhos e o balanço de carga, que permitem ter uma maior resiliência do sistema, portanto, permitem ter mais disponibilidade. E tudo isto são questões importantes quando se falam de serviços. A ideia do GeoCat Live é ter o workflow completo, portanto, desde o SIG Desktop até aos servidores na cloud, onde nós temos os serviços, permitir que as pessoas possam publicar os seus dados, os metadados e a simbologia diretamente com um clique. E para isso temos uma extensão para o ArcGIS, que é o GeoCat Bridge, que nos permite exatamente publicar diretamente nos servidores live. E no futuro a ideia seria fazer algo semelhante para o QuantumGIS, para que também os utilizadores de QuantumGIS possam exatamente seguir esse fluxo. Eu agora fazia uma demo muito rápida sobre o Bridge, que foi esta ferramenta de que falei. Portanto, podem ver aqui, isto é Podem ver que é praticamente um clique. Portanto, estamos no ArcGIS, chamam-se este menu, publicam-se os layers. E aqui estão eles na GeoNetwork, que está a funcionar nos servidores de cloud. E podem ver a simbologia.
Pronto, e agora, muito rapidamente, ia-vos falar um pouco o que é que existe no Inspire para o Inspire no GeoCat Live. Tanto como eu já tinha referido antes, ou tinha mostrado no slide, nós usamos como catálogo, usamos o GeoNetwork, e como servidores de mapas usamos o GeoServer. E eu não vou ter aqui tempo de explicar mais sobre as potencialidades da GeoNetwork e o GeoServer. Em vez disso, vou-vos convidar a ir à minha workshop na segunda-feira sobre a GeoNetwork, ou ao workshop do Nuno Oliveira sobre o GeoServer. Mas muito rapidamente, queria-vos mostrar que isto são algumas capacidades da GeoNetwork para o Inspire. Portanto, tem a organização por temas Inspire. Tem uma vista de Inspire, que permite fazer também a validação dos metadados, usar a Schematron Rules. Tem o Thesaurus do Inspire. E em relação ao GeoServer, tem a extensão Inspire, que permite uma resposta alargada do Get Capabilities, e também vem com o app Schema instalado. Portanto, tem todas as ferramentas para nós podermos utilizar. Eu convido-vos a visitarem este site, que é uma versão demo do GeoCat Live, com estas versões Inspire do GeoNetwork e do GeoServer. E queria agora no final também chamar a atenção que esta solução realmente é muito boa, porque já vem com o software todo instalado, todo configurado, mas mesmo assim pode não ser suficiente. Portanto, eu diria que ainda podíamos ir um bocado mais longe e então oferecer essa tal solução mais do que chave na mão, que é justamente usar suportar portanto, na criação dos metadados, harmonização dos dados, configuração dos serviços de rede, para fazer realmente todo este tipo de trabalho, complementando a existência da infraestrutura. Para terminar, queria-vos convidar para visitarem o site, onde existe uma versão de prova desta IDE, podem provar por um dia, com a funcionalidade completa, e portanto podem ter uma ideia se é algo que vos possa interessar ou não. E pronto, era só para dizer isso. Se quiserem, eu estou aqui disponível o resto do dia também para responder a questões, e a minha colega, a Maria. E queria também aproveitar para dizer que hoje às 6 da tarde vamos fazer aqui nesta sala um encontro de utilizadores de GeoNetwork. Portanto, isto não tem nada a ver com o live, é sobre o software open source, GeoNetwork. As pessoas que estiverem interessadas estão todos convidados a participar. Muito obrigada. Obrigada, Joana, por teres cumprido o tempo. Já tenho aqui uma questão. Ah, sim. De la demo para pedir. ¿Esta, no? El vídeo de El vídeo YouTube. de YouTube. ¿Cómo? Tú puedes hacer Twitter, ¿no? Ok. ¿No hay más preguntas? Mais questões? Não? ¿Sí? El uso del cloud. Normalmente la administración pública es reticente al uso del cloud. ¿Tenéis experiencias reales de avance en el uso de cloud aplicado a información geográfica, sistemas de información geográfica en el entorno de la administración pública? Nosotros en Holanda hemos tenido algunos organismos de administración pública que están preocupados con la seguridad de los datos, entonces nos piden algunas certificaciones de seguridad. No sé si es eso, si es una cosa. La otra cuestión podría ser dónde están alojados los datos, porque hay algunos organismos que también tienen algunas reservas de tener los datos fuera de sus servidores. Y para esto nosotros tenemos una solución que sería exactamente lo mismo, pero
en la infraestructura de la administración pública. O sea que podemos en los ordenadores locales del ayuntamiento, por ejemplo, instalar esta solución y manejarla nosotros remotamente. Claro, la idea es intentar quitar toda la parte, o sea, configurar un Connect, un Claro. server, todo. Configurarlo bien es complicado. En vez de que cada administración pública, especialmente las pequeñitas, los municipios, tengan que formar o pagar a alguien o lo que sea, pues nosotros nos encargamos también de los backups, monitorización, todo, pero puede ser el hardware físico que tenga el... Exacto. Como Eurostat, por ejemplo, también es un organismo que tiene que tener en sus servidores. Y esta es una solución que nosotros, como esto es virtual, es una tecnología, usamos Docker, no es un segredo, es algo que se puede montar muy rápidamente en cualquier entorno. O sea, puede ser en la cloud, puede ser en local, y nosotros lo podemos manejar igualmente, sea de una forma o de otra. Dá tempo para mais uma questão? Se quiserem colocar. Não? Pronto. Okay. Obrigada, Simona. Agora vamos passar à apresentação seguinte do Agustín Villar sobre Ginoid. Buenos días. Bueno, yo voy a presentarles, en la misma alineación estratégica de las otras dos aplicaciones que hemos visto antes, un desarrollo que hemos hecho en la Junta de Andalucía, partiendo del mismo análisis que hemos tenido ocasión de escuchar ya en las intervenciones anteriores, y que hemos llamado Genoide, un generador de nodos IDE de la Junta de Andalucía. Estamos en el año, pues en la mitad de un proceso que es ISPIRE, que va a durar 20 años, y en el que tenemos muchas dificultades, como hemos visto en todos estos días, tanto en la publicación de servicios conformes, como en la conformidad de los datos, como en muchísimas cosas. Pero seguimos teniendo problemas con cosas que entendíamos que ya estaban resueltas, que habían quedado resueltas hacía muchos años y que realmente no están resueltas, que es la capacidad limitada que muchas organizaciones tienen de enfrentarse a estas tecnologías que tienen por fin último la publicación de servicios interoperables, la capacidad limitada que digo tienen de enfrentarse a este tipo de cuestiones. Nosotros, cuando nació la IDE Andalucía, aproximadamente en el año 2006, incluso en el año 2005, antes de que apareciera incluso la propia directiva ISPIRE, tuvimos un crecimiento muy rápido, lo que se refiere sobre todo a los nodos que producíamos información espacial de referencia y los nodos de información ambiental tan importantes como la Redian, pues implantaron rápidamente la tecnología y bueno, nos sentimos orgullosos de que fuimos pioneros entre las comunidades autónomas en la publicación de servicios interoperables. Pero después de ese lanzamiento exponencial le sufrimos como un parón radical y muy importante, en el que durante los 11 o 12 años que llevamos desde entonces ha sido prácticamente imposible poder incorporar al resto de nodos que conforman la infraestructura de datos espaciales de Andalucía. Me estoy refiriendo a las consejerías y sobre todo a algunos agentes que en la fase en la que estamos, que es una fase temática, en donde nuestros problemas están en relación con los datos del anexo 3, donde hay muchas administraciones pequeñas, ayuntamientos, otro tipo de órganos sustantivos, siguen teniendo las mismas dificultades. Y en la administración pública, donde es tan complicado a veces estar a la vanguardia de las últimas tecnologías, tenemos esas dificultades todavía se nos multiplican. Ahí explicaba, porque efectivamente la IDE Andalucía está compuesto por una estructura que está compuesta ahora mismo por 15 nodos, en el que hay algunas diputaciones, algunos ayuntamientos, muy pocos. Andalucía tiene 770 ayuntamientos incorporados a la IDE, pues creo que tenemos ahora mismo 3. Y estábamos muy preocupados con la situación de estancamiento. Bueno, pues decidimos, al igual que han hecho los intervinientes de antes y tal, entendíamos que si facilitábamos la tecnología, si facilitábamos el desarrollo de un suite de aplicaciones que integrara toda la tecnología que se requiere para publicar un catálogo y para publicar servicios, pues probablemente pudiéramos ponernos en marcha con este asunto. Hombre, yo la presentación, antes de venir a esto, muchas veces uno duda qué tipo de presentación tiene que hacer, si tiene que partir más del diagrama conceptual o si tiene que irse más a la capa de usuarios y tal. Yo me voy a arriesgar a hacer una
presentación, me voy a poner del lado de los usuarios y voy a hacerles una presentación en vivo y en directo, asumiendo el riesgo que tienen este tipo de cuestiones, de presentarles en vivo cómo en 4 sencillos pasos una administración que tiene la obligación legal de publicar sus datos porque él es el competente en una determinada materia, puede publicar sus datos y puede compartirlos. Esto está en la nube, que no salga de aquí, porque efectivamente en la administración pública tenemos restricciones para ciertas cosas, pero ahora mismo estamos haciendo el despliegue en los CPDs del Instituto de Estadística y Cartografía, y la empresa que ha desarrollado pues nos ha prestado un servidor, pero lo vamos a tener desplegado en breve. El lado del usuario tiene en principio un módulo de administración que desvincula al funcionamiento de esta aplicación de los técnicos de sistema, los técnicos de desarrollo. Hacemos autónomos a los temáticos, a los responsables de publicar la información para que gestionen este tema, y es tan sencillo como entrar, logarse con una clave del superadministrador, e incluso si tú tienes necesidad, y una vez, esto puede tener distintos tipos de administraciones, puede tener una administración centralizada, como estamos haciendo ahora desde el Instituto de Estadística y Cartografía, para que se vayan sumando las consejerías y los ayuntamientos, o puede tener una administración departamental. El mismo paquete puede ir a una consejería que tenga muchos usuarios de servicios interoperables y dentro de ellos ir dando usuarios. Dar un usuario de alta en este asunto es tan sencillo como, me voy a inventar una consejería que no existe ahora mismo, pero que existió cuando yo era jovencito, de política, bueno, da igual, no me voy a entretener en esto, porque si no la moderadora me va de política territorial, le pongo un nombre de espacio de trabajo, que es el mismo nombre de espacio de trabajo que va a tener el geoserver que hay por detrás. Se crea una instancia, y una vez que he creado la instancia esa, yo lo que puedo hacer es empezar a crear usuarios. Puedo crear usuarios logándolos con un LDAP. Nosotros tenemos todo el correo corporativo de la Junta con LDAP, se integra aquí perfectamente. O puedo crear un usuario nuevo en caso de que no esté en mi organización. Si quiero darle a un administrado, a una administración como un ayuntamiento, darle la posibilidad de que se incorpore, pues le puedo dar con su correo electrónico un usuario. Pongo aquí unos datos básicos y coloco... establezco un rol de administrador para que a su vez ese usuario, si quiere, pueda dar otros usuarios. Le doy la clave de usuario y ya tengo creado a José López. Perdón, algo ha pasado aquí, el email. Este correo es inventado, no es efecto únicamente de comunicarse con el usuario. Ha creado efectivamente la instancia y rápidamente le entrego el poder de su instancia de Genoide a un usuario que he llamado José López. Me logo con ese perfil de usuario. Y efectivamente ya se me ha hecho, ya estoy en el entorno de trabajo del usuario que tengo en una consejería determinada. Bueno, este usuario no tiene ahora mismo ningún dato, no tiene ninguna capa de información, tiene un shape, tiene una base de datos y necesita publicar esos datos y publicar además los metadatos. Puede ser tan sencillo como subir una capa. Esto lo que se traga, como decía antes, es una base de datos que esté en Postgres o un shape. A ver si encuentro yo aquí ahora esto de aquí. Los shapes hay que tenerlos empaquetados como un zip. Perdón. 16. Este de aquí no. Aquí está el shape y estoy subiendo una capa de polígonos de los planes especiales de protección del medio físico. Me va a pedir unos metadatos básicos que se van a consolidar con el GeoNetwork que hay por detrás. No queremos darle el coñazo a los usuarios con los metadatos. Los que administramos las IDE sabemos lo importante que son, pero la inmensa mayoría de los usuarios entiende que son un coñazo. Le pedimos 7 metadatos básicos que después
podemos interactuar con GeoNetwork y ampliarlos para la publicación definitiva, para la publicación, vamos a decir, perfeccionada de este asunto. Bueno, pues esto le llamamos planes especiales de protección del medio físico, el idioma es el español, la categoría ISPAIR pues la metemos en medio ambiente, metemos una palabra clave que sea esta misma. Hombre, a los usuarios les decimos siempre que se piensen las cosas un poquito mejor antes de ponerlas, ¿no? Como lo estoy haciendo yo, como es natural, ¿no? La fecha del recurso pues es de hoy, el origen son los catálogos, el resumen, el que sea, ¿vale? Y hago público, si estamos hablando de datos muy privativos, que están relacionados con la protección de datos, lo puedo hacer solamente público en la instancia, para que lo vean solamente los de la consejería, o lo puedo hacer público para todo el sistema. Le doy a guardar, se advierte desde el módulo que el responsable de los datos es el que lo está publicando, no me vayan a pedir a mis responsabilidades de lo que hay publicado, acepto esta condición y, sin trampa ni cartón, en un tiempo muy reducido, tenemos los datos publicados. Esto de aquí, ahora lo veremos, bueno, yo después puedo hacer una edición de la leyenda simple, como este es el caso, lo puedo hacer por corpletas, no procede, porque estamos hablando de una serie de variables cualitativas, puedo hacerlo incluso por categorías, ¿no? Puedo elegir, por ejemplo, un ítem donde tengo los tipos de espacio, seleccionarlo, que me dé todos los valores y que represente los distintos tipos de espacios que tiene este catálogo de espacios protegidos, ¿no? La leyenda pues te permite seleccionar colores, transparencia, en definitiva un montón de cosas. Y puedo configurar, que esto es muy importante, sobre todo para los que nos gobiernan, para los que nos mandan, puedo incluso perfilar para la operación getFeatureInfo cuáles son los campos de los datos asociados que me interesa destacar. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos dos, incluso cambiarles el nombre y decirles que sea visible o como texto, o como una lista, o como una tabla. Puedo cambiarle, ponerle un alias. Puedo ponerle un alias o puedo también ponerle el alias en estos dos ítems que he seleccionado. Estoy acabando. Lo guardo, puedo verlo y esto que ven ustedes aquí arriba está ya en Internet. Este dato está compartido. En 4 sencillos pasos he publicado un servicio interoperable con su metadato. Aquí arriba, nosotros lo que estamos haciendo con esto es integrar piezas del proyecto SIR corporativo, del que en este foro hemos hablado muchísimas veces. Esto que estamos viendo es un visor corporativo de la Junta de Andalucía que se llama OpenLayer, y lo que hacemos con esto pues es aquí, en esta URL que tienen ustedes aquí, está publicado el servicio. El nombre de la instancia está aquí. Como de lo que se trata es de crear nodos virtuales, obviamente después los departamentos de sistemas de las consejerías, con los convenientes redireccionamientos, saldrán al exterior con la URL que identifique al organismo. Esto va a estar en un dominio genérico que va a ser genoide.ideandalucía.es, pero con los redireccionamientos oportunos pues saldrá Consejería de Salud .ideandalucía.es o lo que proceda, porque estamos intentando respetar el principio de que el responsable de publicación y mantenimiento de los datos es el competente en esa materia. Una vez que tenemos esos datos, la herramienta permite además que podamos compartirlos de una forma más o menos amigable. Podemos generar visores incorporando esas capas de información que hemos publicado antes. Yo me voy a esta capa de aquí, puedo añadir de las que tengo en la instancia los planes que he aceptado, puedo añadirles las herramientas que ese visor del que os he hablado antes, Mapea, tiene disponible, que son todas estas de aquí. Yo voy a seleccionar ahora mismo las que están por defecto. Tiene otras herramientas que podemos incorporar, como por ejemplo es GeoBúsqueda, que es un potentísimo motor de búsqueda hecho en SolR y que te permite incluso establecer índices a partir de la propia información que tú tienes publicada, seleccionando un determinado atributo para que se produzca esa indexación. Y necesitamos también poner aquí un dato, una serie de metadatos básicos para el mapa, en el que con una serie de palabras clave podemos, dar la facilidad de que pues, se buscan hacer público para la instancia y hacer público para el sistema. Lo guardo
y ya tengo publicado este mapa. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues puedo compartirlo por redes sociales o puedo incluso obtener el código que encadena no solo el mapa que está publicado, sino el servicio de visor que proporciona la Junta de Andalucía. Puedes integrarlo en tu página web con un iframe o puedes, si quieres, seleccionar la URL pues para engancharte directamente a la información. Bueno, y esto nada más y nada menos es esto. Lo que yo intentaba trasladar era la importancia de que hemos querido hacer un producto muy sencillo, para que después de 12 años de proceso de trabajo en Inspire no exista ninguna excusa por el responsable de publicar un dato de que no puede publicarlo. Llevamos 12 años escuchando excusas de no tengo el dato, no tengo la información, no la tengo organizada, no la tengo en el formato adecuado, la tengo en una lista, ahora no tengo la tecnología. Se han terminado las excusas, al menos en nuestra administración. Lo que pretendemos con esto es que el poder publicar datos sea una realidad cotidiana. Muchas gracias. Yo siento mucho que tengo que decir esto cada vez que vengo a una presentación de IDA. Me encanta, pero el problema es que estamos reinventando una rueda. O sea, todo esto que has presentado o se está haciendo ya para tu lengua o se ha hecho ya. Y además es software libre. Y no sé si esto será software libre al final o no. Por supuesto. Pero el problema es que estamos reinventando la rueda, haciendo los mismos desarrollos una y otra vez desde diferentes instituciones, diferentes empresas. Por favor. Por eso es tan importante que vengáis a la reunión de usuarios de GeoNetwork. Compartamos qué es lo que estamos haciendo, compartamos qué es lo que estamos desarrollando. ¿Qué me hace a mí elegir GeoNetwork o GeoCAD o GeoBasic? ¿Cuál de las dos es mejor? No es necesariamente mejor, es simplemente, por ejemplo, lo de la implementación de Solar. Eso lo está haciendo ahora mismo François, y metiéndolo dentro de... que se va a quedar dentro del código fuente de GeoNetwork. Entonces, hacer un desarrollo aparte, sin avisar a los desarrolladores de GeoNetwork, de oye, estamos haciendo lo de Solar, luego queremos meterlo dentro de GeoNetwork. Es que estamos gastando dinero en lo mismo. Nosotros en la Junta de Andalucía tenemos un proyecto de tipo horizontal, que es el sitio corporativo de la Junta de Andalucía. En la que hay un departamento, política horizontal informática, que se encarga de todo eso. Nosotros somos, desde el Instituto de Estadística y Cartografía, desde todos los organismos dentro de la Junta, somos usuarios de la información y de los sistemas de ese organismo. Nosotros trasladaremos a ese organismo todos los proyectos que salen de aquí. Pero nosotros nos debemos a la política horizontal de la Junta de Andalucía. Y lo entiendo, pero si conseguimos que la comunidad esté más integrada, porque es que los holandeses están haciendo exactamente lo mismo. De hecho, tienen lo de simplificarlo, subir los datos, poner pocos metadatos, lo tienen incluso más simple la interfaz gráfica que tienen, Sí, en ese sentido que quiero, perdona un momento. Estamos duplicando trabajo de los diferentes organismos que podemos invertir eso ahí y llegar más lejos todavía. Sin duda. Lo que pasa es que te quería hacer dos reflexiones. Uno, me da la impresión, por lo que habéis contado vosotros y por lo que ha contado también el compañero de GeoBasic, que efectivamente cuando yo os he escuchado, digo, pues estamos todos trabajando en lo mismo, pero esa misma observación te podría haber hecho yo a ti, ¿no? O a él, ¿no? Y además temporalmente coincide más o menos en el tiempo. Es decir, nosotros venimos dándole vueltas a este asunto. Es decir, que yo he hecho al principio una reflexión sustanciosa, porque soy responsable de la IDA Andalucía desde hace muchos años, y he detectado ese problema pues de las cosas que efectivamente hemos compartido aquí y tal, y he determinado que tenemos una barrera tecnológica que tenemos que separar. Creo que todos hemos empezado a hacer esas reflexiones a la vez y hemos hecho lo mismo por varios sitios, salvando las distancias. Le han dado el premio Nobel de Física a 3 criaturas que estaban haciendo lo mismo en países diferentes, y muchos de ellos ni se enteraban, ¿no?, que estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y perdonarme que utilice un lenguaje tan ligero, pero quería ser un poquito gráfico. Y la segunda reflexión, que es un debate que siempre tenemos en la Administración. La Administración, es verdad, lo dice el artículo 1 de la Ley de Contrato, tenemos la obligación de que todo lo que hagamos lo hagamos siempre en libre concurrencia, en transparencia, todo tipo de cosas. Pero también continúa el artículo 1 de la Ley de Contratos diciendo que tenemos la obligación de administrar bien los recursos que tenemos y de mirar porque no podemos tirar los recursos a la papelera, es lo que viene a decir la Administración, y sobre todo que tiene que velar también por el interés de la trayectoria de sus proyectos.
Este proyecto es un proyecto que reutiliza las piezas del SIG corporativo. Cuando nosotros empezamos con el proyecto SIG corporativo, al principio todo el mundo nos decía, ¿pero qué vais a hacer? ¿Un SIG de escritorio? Y dijimos, no, se van a desarrollar proyectos de SIG corporativo, como por ejemplo ha sido GeoBasic o como por ejemplo ha sido Quantum, que su idea fue desde el principio desarrollar un SIG de escritorio. Nosotros no hicimos eso, nosotros desarrollamos piececitas que iban a facilitar el consumo de la tecnología por parte de los usuarios IDE de la Junta de Andalucía. Y en ese proyecto está la Junta de Andalucía desde el año 2006. Hombre, nosotros llegado a este punto, a mí me resulta más fácil llamarte a ti, a mí personalmente, no como administración. Para mí me facilita mucho la vida. Después, si yo no tuviera nada, llamarte a ti, llamar a ti, a cualquier otra empresa, a un concurso y publicarlo. Pero es que nosotros tenemos la obligación de reutilizar las piezas. Nosotros no podemos tirarlas a la papelera. Y resulta que tecnológicamente estamos todos anihilados. Es software libre. Utiliza HTML5, CSS, Java, librerías de OpenLayer, de Leaflet. Encima me vais a regañar. Es que me da coraje ver que estamos todos invirtiendo lo mismo, pero haciendo desarrollos paralelos que luego van a ser incompatibles. No creo que no lo van a hacer. Yo creo, mira, aquí está, por cierto, el desarrollador, que es Guadaltel, por si tenéis alguna pregunta de orden técnico, ahora que he dicho eso, pero yo te garantizo que no va a generar incompatibilidades, ¿eh? Estamos creando un software nuevo, o sea, una fuente, Mapea, por ejemplo, este piso que es de Mapea que está en GitHub también, que podéis descargaros el código completamente, no es un software nuevo, es una capa de abstracción que nos permite elegir o Mapea, o OpenLayer 3, bueno, 4 en este caso, o Leaflet. Estamos creando capas de abstracciones para diferentes tipos de tecnología. Para que el usuario que quiera utilizar Leaflet, le está a gusto que utilice el link, pero enganchado a Mapea. Es una capa de abstracción. Nosotros estamos creando un OpenLayer nuevo, o un Leaflet nuevo, o un GeoNetwork nuevo. O un GeoNetwork nuevo. Al contrario. Yo lo que quiero es que me instalen en mi lo que te dije el otro día, que me instalen en mi organismo, GeoNetwork 3, porque estoy con GeoNetwork 2.8. Si alguien tiene aquí GeoNetwork 2 algo, que sepáis que ya hay escalada de privilegios para que os borren completamente el catálogo. O sea, no pueden hacer un borrado del catálogo que tenemos actualmente. Ya me lo dijo. Que nadie se va, pero de hecho, no tienes que decir. Un hacker tiene ganas. ¿Cómo se hace? Eso ya tiene Lo que me vengo a referir es que no estamos creando una capa de integración de sistemas. Pero, solo un comentario final. Yo entiendo que nosotros tres todos usamos GeoNetwork. Claro. O sea, Sí, esto es claro. claro. Entonces, nosotros, aparte de usarla, también la mantenemos. O sea, también... porque alguna persona tiene que hacer eso. Tiene que hacer como nuevos desarrollos, mirar los bugs. Entonces, es un proyecto libre, pero hay también que contribuir. Y nosotros lo mantenemos, lo contribuimos. Es eso. Pero no, la cosa, por ejemplo, lo de Solar, llevamos buscando financiación para meter Solar en GeoNetwork desde hace años. Lo digo en todas las reuniones de usuarios de GeoNetwork. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Si vosotros lo vais a hacer, ¿cómo es posible que no nos hayamos Eu peço desculpa por interromper a discussão, mas faltam 2 minutos para a mesa redonda lá em cima e eles vão apertar connosco. Por isso eu sugeria que continuassem no coffee break continuassem a discussão. Ou na reunião que a Joana já falou, vai haver uma reunião às 6 horas aqui nesta sala para a comunidade de GeoNetwork poder discutir essas questões, tá bom? Obrigada por terem comparecido. Não dá tempo. Não dá tempo. Não. Obrigada.